Habiendo estudiado psicología y sociología en Buenos Aires, después te radicaste en México e hiciste el doctorado en la Universidad de París 7, sí, bajo la dirección de tesis de Laplanche, sí. ¿Por qué lo elegiste a Laplanche como director de tesis? Sí, yo en los comienzos de los 70, cuando me aproximo al pensamiento, toda mi generación de alguna manera se aproxima al pensamiento de Lacan, también accedemos al vocabulario de Laplanche. Pero en realidad el artículo de él que a mí me tocó muy fuerte fue el del coloquio de Bonneval, el debate sobre el realismo del inconsciente y la represión originaria, porque yo estaba comenzando con la práctica con niños en el 72, 73, y me daba cuenta que el estructuralismo me planteaba una imposibilidad, que era, habiendo abandonado la idea de un inconsciente existente desde los orígenes, lo que aparecía como posible era determinar las condiciones de la estructura del Edipo como condiciones de partida y de fundación del inconsciente del niño, pero al mismo tiempo no podía definir cuándo era el momento de comienzo de un análisis infantil, de un análisis de infancia. Quiero decir, a partir de qué momento yo podía pensar que un niño era plausible de análisis. Cuando leí el texto del coloquio de Bonneval me impactó mucho la forma en que Lacan toma el concepto de represión originaria, toma la idea de dos sistemas que se diferencian. Yo estaba trabajando mucho con la metapsicología freudiana. Yo tenía una dedicación fuerte a la metapsicología, no solamente a los textos del 14 y del 15, sino del capítulo 7. Bueno, estaba en nosotros la impronta de todo el pensamiento epistemológico francés, en este momento de Bachelard, de Canguilhem, y por supuesto estaba la presencia del Althusser también. Entonces, cuando yo leo el texto de él y Leclerc sobre la represión originaria, a mí me conmociona mucho. Cuando llego a México, yo venía leyendo los textos de él, pero todavía no sabía muy bien en qué posición estaba él. No conocía los entretelones, era muy incipiente todo para nosotros. Y al poco tiempo de llegar a México, me vinculo con gente de la embajada francesa y me entero que él está en París 7. Y entonces decido que quiero hacer algo con él en París 7 y le pido que dirija mi tesis, pensando todavía que era el más freudiano de los lacanianos. Esa era mi idea respecto a Laplanche. Cuando yo lo voy a ver a Laplanche, lo voy a ver con esta idea de que él es el más freudiano de los lacanianos. Yo no tengo idea de que la roto con Lacan. Yo no tengo ni idea de toda la historia que está detrás. Y él me dice, no, yo soy el más lacaniano de los freudianos, bromeando. Pero en realidad, cuando lo voy a ver y le explico por qué quiero hacer la tesis con él, él tiene mucha reticencia al comienzo porque yo no había estudiado en la universidad francesa. Entonces yo le explico que en realidad yo me encuentro en un momento de una impas teórica en el psicoanálisis de niños. Le explico por qué lo que plantea Maud Manoni a mí me resulta insatisfactorio, porque no me permite encontrar los determinantes intrapsíquicos del niño. Le explico en qué momento estoy y él se entusiasma en ese momento. Se entusiasma, inclusive me empieza planteando cuáles son los obstáculos y termina hablando en plural de los que tenemos que resolver para que yo pueda hacer mi tesis. Y bueno, me facilitó mucho la posibilidad de hacerlo. Me facilitó en sentido de que me permitió ir a hacer exposiciones permanentes a París, a desarrollar temas para que se me diera por cumplido el ciclo previo a la tesis en lugar de cursar. Y a mí me dan el DEA, que es el Diplôme d'études approfondies, me lo dan dando exposés en París periódicamente, sin que yo curse. Y al año entro en tesis con él. Entonces, hay una elección, no es casual, no es que yo llego azarosamente a él. Yo llego muy pensando en una línea que tiene que ver con un rescate del freudismo, desde una postura
que está atravesada por el pensamiento epistemológico francés de los 60. Y él, bueno, después yo lo voy conociendo muy bien a él y ahí me entero que él fue compañero de l'École Normale de Foucault, de Althusser, como que él tuvo una formación dentro de todo ese movimiento. Inclusive él fue fundador de Socialismo Barbarie junto con Castoriadis. Formaron parte de todo ese grupo de partidas intelectuales que fueron Normalien primero y después él va a París 7. Entonces ahí hay un pensamiento que yo siento que es muy riguroso en él, un pensamiento muy sólido. Esa es la sensación que tengo cuando lo veo. Y cuando lo veo por primera vez, y ahí conozco las problemáticas que no las conocía, y me vengo en el avión leyendo El inconsciente y el ello, me impacta mucho porque ahí veo las polémicas que están en juego y el debate con el estructuralismo. Que era también un problema que a mí me preocupaba mucho porque yo no lo veía salir. Inclusive yo cuando llego a México formo parte de un grupo lacaniano, de argentinos, cordobeses en particular, y recuerdo una discusión con un colega que fue muy gracioso, con el que él me decía que no existía el psicoanálisis de niños, y yo bromeando le dije, bueno, pero al menos decirme que existimos los psicoanalistas de niños, porque tengo miedo que soples y yo desaparezca. Ese fue el chiste, ¿no? Y yo formaba parte de este grupo de argentinos, uruguayos, y yo me iba encontrando con un problema que era la insatisfacción que me producía el estructuralismo. Yo me acuerdo que me pasé mucho tiempo tratando de entender bajo qué materialidad se transmitía de la mirada de la madre la representación unificada del retículo que constituía el yo, el moi. Y entonces se lo planteaba a mis amigos lacanianos. Ellos me volvían a explicar la historia del espejo tal cual. Me llevo 20 años o más. Un día, a través del proyecto, encontré una forma que es el soporte material del mensaje dado a través de la economía libidinal, y desarrollé todo lo que está en la Fundación del Inconsciente. Pero fue una pregunta que yo me planteaba, de qué manera, porque yo venía de una postura materialista, con lo cual mi pregunta era, bueno, ¿cuál es el soporte material del mensaje? De cómo se constituye esto, ¿sí? A través de qué vía se transmite. Y bueno, y lo resolví desde una vía no lacaniana muchos años después. Lo resolví, quiero decir, me encontré una explicación satisfactoria para mi interrogante. Eso no quiere decir que lo resolví para la humanidad, me lo resolví para mí, y hoy tengo una respuesta que me es satisfactoria y que me es útil en la práctica también. Me es coherente teóricamente y me es útil en la práctica. Y tiene que ver con todo el modelo que desarrollé a partir del proyecto, tomando la idea de cómo la mirada del otro se expresa en mensajes libidinales que implican posibilidad de producción de vías de ligadura de la libido. Esto fue lo que trabajé. Pero la planche fue un encuentro muy importante para mí. Ahora, tu vinculación con la planche continuó más allá del periodo de... Sí, continuó durante todos estos años. Si bien en los últimos años hay puntos en los cuales yo no tengo una coincidencia fuerte con él hoy. En algunos puntos, sobre todo en el concepto, en el modelo con el cual él maneja la teoría traductiva y la teoría del mensaje enigmático, que hemos discutido mucho este tema, donde ahí se abren ciertas diferencias. Se han abierto ciertas diferencias, pero sí, mi vínculo con él ha seguido todos estos años. ¿Qué rescatarías de tu formación? Muchísimo. Con él, en primer lugar, el rigor freudiano. Laplanche es un hombre que no solo a mí, sino a mucha gente le enseñó a leer Freud de una manera muy fecunda, que es leer la obra como una obra en contradicción y llevar las aporías y hacerlas chirriar hasta el final. Tomarla como una obra para trabajar y no como una obra para concluir. Esto es fundamental. En segundo lugar, fue siempre enormemente respetuoso del pensamiento del otro. En mi caso, por ejemplo, la tesis fue llevada con mucho respeto. Inclusive el día que yo defendí la tesis, Laplanche me hizo un planteo, me dijo
Fue muy gracioso porque primero levantó todo mi desarrollo y después me dijo, bueno, yo... la defensa de tesis en la Universidad Francesa es un momento difícil porque uno está sentado en una mesita y el jurado está adelante y el público atrás como si fuera un juicio de verdad, ¿no? Es horrible, pero yo estaba muy tranquila porque además como no trabajaba en Francia, sino que venía de otro lado, no se me jugaba más que el narcisismo, no había un autoconservativo en riesgo. Digo, para otra gente son en riesgo más cosas, para mí solo el narcisismo. Bueno, entonces me pregunto, el jurado eran Fedida, Jean-Louis Lang y Laplanche. No, eran Fedida, Jean-Louis Lang, sí, y él estaba ahí como jurado y como tutor. Y él me dijo que yo usaba alternativamente 2 o 3 modelos de la constitución psíquica y de los determinantes, y me dijo si no pensaba que yo era hora de abandonar los tiempos del Edipo. Entonces yo le contesté que no iba a abandonar nada, que no supiera por qué lo abandonaba y no tuviera con qué reemplazarlo. Ajá. Entonces fue muy gracioso porque le hizo un gesto como de touché y pasaron muchos días. Yo me fui a Italia con mi marido y mis hijos a pasear, después fuimos a pasar la Navidad con él a Pomar, donde él tiene su chateau viñatero. Y en Pomar pasamos una Navidad muy linda y a la mañana siguiente nos acompañó a la estación, me acuerdo que hacía muchísimo frío, a estación de tren para tomar el tren, y en el momento estudiante me abrazó y me dijo, y no es hora de abandonar los tiempos del Edipo. Yo no le dije lo que pensaba. Fue muy graciosa la historia, me lo dijo en serio y yo también le contesté en serio. Y fue durante, sobre todo para mí fue un sostén muy fuerte en el exilio, Laplanche, porque mi soledad era mucho mayor. Y después cuando volví a la Argentina yo traduje las problemáticas, traduje bastante de la obra de él al castellano, pero no, acá me quedó sepultado, era solo el autor del diccionario o del vocabulario. Y sí, se mantuvo a través de los años el vínculo. Y en este momento mi obra tomó un camino bastante independiente. Pero hay una referencia muy fuerte y yo sigo pensando que es uno de los pensadores más importantes del psicoanálisis por Lacan. Yo creo que no son tantos los que han producido cosas importantes por Lacan. Piera, él, Green, los Manoni, sobre todo Octave, pero no hay tantos pensadores grandes por Lacan, ¿no? Y posiblemente Piera hayan sido los dos más sólidos, más fuertes, de distintas maneras. Así que sí, ha sido una enseñanza muy importante, de mucho rigor. Laplanche a mí me ayudó mucho a diferenciar rigor y dogmatismo. Él es un espíritu muy libre. Bueno, él estudió medicina y filosofía, con lo cual su tesis sobre Hölderlin es anterior, es la tesis de filosofía de él. Ya era paciente de Lacan en esa época. Y después estudió medicina. De manera que tiene un pensamiento muy fuerte. Bueno, en el año 1985 dirigiste un proyecto de UNICEF de asistencia a las víctimas infantiles del terremoto de México. Que Laplanche vino a cerrar conmigo. Esto también lo tengo que decir. A cerrar quiere decir, cuando terminó el proyecto, cuando nadie quería viajar a México porque había miedo del terremoto, de más terremotos, Laplanche fue a México y participó del cierre de este proyecto conmigo, con mis alumnos. Vino, dio 2 conferencias y además estuvo en el cierre del proyecto, donde yo trabajé y reformulé una serie de cuestiones respecto al traumatismo. Sí, yo dirigí un proyecto de UNICEF para los niños del terremoto y fue un proyecto muy de enorme intensidad, imagínate, y que consistió en un trabajo con la población y además simultáneamente con un curso de formación para la gente que iba a trabajar con la población. Hicimos conjuntamente formación y asistencia. ¿Y cuáles fueron los efectos que en forma más recurrente encontraste en los chicos? Bueno,
Yo a partir del terremoto de México repensé el concepto de neurosis actuales. El concepto de situación desencadenante en psicoanálisis durante mucho tiempo había propiciado la idea de que lo que desencadena el traumatismo es algo que ya está larvadamente en el sujeto. Y la experiencia primero con las víctimas del terrorismo de Estado y después con el terremoto, y después lo fui corroborando en otras situaciones, me permitió reformular esto y darme cuenta de que los efectos desestructurantes de los grandes traumatismos, si bien inciden sobre las estructuras anteriores, no están determinados como desencadenantes, sino que son constitutivos. Ahí te diría que entendí con mucha mayor profundidad la idea del traumatismo en varios tiempos, como donde entendí, hay una frase en el proyecto que Freud dice, cuando dice en el segundo tiempo se constituye el traumatismo. Es el único lugar donde dice, no dice se desencadena, se constituye, se produce. Y yo esto creo que fue muy importante lo que vi, por ejemplo, bueno, uno de los temas importantes en estas situaciones es que se confunde con duelos la astenia o la inmovilización posterior que padecen las víctimas o los afectados por situaciones traumáticas severas. Y yo en esa época retrabajé todo el modelo freudiano, además de allá del principio de placer, porque en realidad no es que están en duelo, el estupor inmoviliza porque toda la economía libidinal está destinada a contener los tormentos desgarrados del psiquismo, de manera que la parálisis no es efecto de un duelo como se piensa a veces. Bueno, lo que vi, hay muchos tiempos de esto, porque en un primer tiempo no hay que, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando se produce una situación tan grave como fue el terremoto, o como fue lo de la bomba Lamia, digamos, otras situaciones, pero el terremoto tiene una característica, que es que no solamente el sujeto padece el momento del terremoto, sino que toda su vida cambia a posteriori, porque los niños son alojados en albergues, en esos albergues los adultos están en condiciones diferentes a las que estuvieron, a veces se separan hombres y mujeres en el albergue y los niños van a parar con los hombres, los varones y las niñas con las mujeres, con lo cual se desarticulan los modos con los que estaban constituidos. En muchos casos los adultos se descompensan por las situaciones que están padeciendo y se incrementa el abuso con los niños, con lo cual una de las cosas que hay que tener en cuenta es que ante situaciones de catástrofe histórico-social o geográfica o natural, digamos, que es discutible hasta dónde son naturales, porque en realidad siempre son catástrofes que marcan la insuficiencia protectora del Estado o los niveles de corrupción del Estado. En México la mayoría de los edificios que se cayeron fueron edificios de la corrupción, edificios que habían sido aprobados sin tener las condiciones para, inclusive mucho edificio gubernamental nuevo. Lo que hay que tener en cuenta es que en estas situaciones de traumáticas hay una cadena traumática y no quedar adherido a la situación misma, sino poder encontrar las especificidades que van produciendo la aparición. En los primeros tiempos no hay síntomas. El síntoma se produce siempre un tiempo después, cuando hay recomposición psíquica. Porque en el primer tiempo los sistemas psíquicos no están en condiciones de producir síntomas que serían formas de religazón, digamos, y de normalización espontánea del psiquismo. Con lo cual no encontrás síntomas, lo que encontrás son estados de desorganización, estados de apatía que están relacionados no con la depresión, sino con la conmoción sufrida, desorganizaciones de distinto tipo. Esto es el primer tiempo. Después viene todo lo que hace a la reorganización psíquica, donde podés ver distintos estados. En los niños en general no aparece lo mismo que en los adultos. En los niños la continencia del adulto en esto define mucho, y la forma con la que el adulto significa lo vivido. En los adultos se ven efectos mucho más masivos y aparición, sobre todo en los sectores populares se ve mucho incremento de patologías sociales, alcoholismo, en fin, desorganización. Entonces, pero los síntomas son tardíos.
en las situaciones ¿Y estas. esos síntomas en la mayoría de los casos eran de tipo transitorio o permanentes? No, en general los síntomas son transitorios. Ahora hay que tener en cuenta que la estructura no vuelve al punto de partida. Nadie que ha pasado por un gran cataclismo vuelve al punto de partida. Esto, yo después trabajé mucho la idea de sistemas alejados del equilibrio. La estructura se recompone en un nivel diferente. En algunos casos, depende de la injuria sufrida, porque en algunos casos lo que hay que evitar es que queden cicatrices queloides, zonas de insensibilización, zonas de dificultad para el intercambio con el exterior. En otros casos se produce un incremento de la potencialidad simbólica, pero depende de cómo ha sido afectado el sujeto. Cómo ha sido afectado y parece de la tramitación que se le ve a posteriori. Sí, totalmente. No del efecto traumático. No, de la tramitación posterior. No lo que viene después. Exactamente, la tramitación posterior. Inclusive vos sabés que uno de los temas que se habla mucho respecto a estas cuestiones es la forma con que la sociedad articula redes simbólicas de reconocimiento de las víctimas. Ese es un tema muy importante. Ahora, ya han transcurrido 20 años de sí. ¿Se ha podido hacer algún tipo de seguimiento? No se ha podido hacer porque uno de los problemas que tenés es que el modelo estatal en México y en general en Latinoamérica es un modelo que es como el tiempo indígena, cada tantos años se eclipsa el mundo y empieza de nuevo, con lo cual con cada cambio de gobierno no hay proyecto que continúe. De manera que no se han podido sacar No. Ese es un problema que tenés en general en los estados latinoamericanos. Sí. Inclusive porque los datos a veces son manejados, ocultados. Por ejemplo, el destino de los bebés que quedaron sepultados en el hospital del Seguro Social, que sobrevivieron, porque además lo impresionante fue que una cantidad de bebés sobrevivieron solitos y se piensa que sobrevivieron porque al no tener el mismo estrés ni la angustia que sufre el adulto y al tener mayor cantidad de líquido, el bebé tiene mayor cantidad de líquido, pudieron sobrevivir, pero además no tienen estrés, porque el estrés es por hambre, pero no por angustia de muerte. Bueno, pero nunca se pudo saber en qué estado estaban, porque cuando el gobierno mexicano lo convirtió en un bastión de la supervivencia de la raza, digamos, nunca nos centramos, pero se supone que algunos tienen daño irreversible por no haber recibido alimentación varios días, en fin. De manera que no tenés cifras claras, ni siquiera hay una estadística clara de la cantidad de víctimas. Eso tiene que ver con razones de Estado, entre comillas. Claro, ¿sí? Bueno, después dirigiste otro proyecto, que el de AMIA. La AMIA. ¿Y qué similitudes y qué diferencias encontraste entre los dos sucesos? Bueno, la similitud tiene que ver con el modelo, te diría, de lo traumático. El modelo traumático es un modelo que se va extendiendo, digamos, a través del tiempo, se va corroborando el modelo traumático como una ecuación entre aquello que llega y la capacidad ligadora del sujeto. La diferencia entre el acontecimiento y el traumatismo, en tanto el acontecimiento es lo que ocurre factualmente, el traumatismo es la incidencia subjetiva de lo vivido. Hay elementos que los modelos metapsicológicos se conservan. Hay una diferencia importante que es la misma que tiene el terrorismo de Estado. Los grandes traumatismos históricos generan algo que no generan las catástrofes geográficas, que es desconstruyen los enlaces entre los seres humanos. Generan, agregan al traumatismo vivido una precocidad, por ejemplo, en los niños respecto a la maldad del otro, cosa que no ocurre en las catástrofes geográficas, donde la gente es más solidaria, digamos. El traumatismo producto de la acción asesina del otro, o de la acción agresiva del otro, sádica, en fin, sabemos que está en toda la gama posible, genera en los seres humanos un tipo de terror diferente al que produce la naturaleza.
y además produce algo más, que es el traumatismo padecido por situaciones de afrenta entre seres humanos, requiere la justicia como forma de convalidación del derecho de las víctimas a ser resarcidas por la sociedad, el reconocimiento, digamos. Claro, hay algo del orden de lo moral. Hay algo del orden de lo moral que interviene. En el caso de la naturaleza, no. No. Pese a que uno podría decir que en las catástrofes naturales está implicado siempre la ineficacia del Estado, piensas en las inundaciones, por ejemplo, en muchas cosas donde está claramente implicada la ineficacia, la corrupción, pero es muy diferente al deseo mortífero del otro. Esto es, bueno, yo en México muchas veces cuando fue el terremoto, que yo honestamente no tuve mucho miedo, y una de las cosas que nos sorprendió a todos es porque yo no tenía mucho miedo, entonces una de las bromas que no era ninguna broma que yo decía, bueno, la naturaleza te mata pero no te tortura, decía yo, ¿no? Es una frase espantosa, pero es una frase fuerte, pero tiene que ver con que el terror padecido en la Argentina había sido tan brutal que la naturaleza te mata y bueno, no te lo hace adrede, ¿sí? No te lo hace a vos. Creo que eso genera condiciones distintas. Si bien, por supuesto, los sectores populares transforman en mensaje las catástrofes naturales, e inclusive a veces la religión hace usufructo de eso de una manera muy vil, diciendo que ese es el castigo, cosas así, pero de todas maneras me parece que en general en las mentes racionales como las de uno, la catástrofe natural produce menos pánico que la catástrofe, que la afrenta histórica. Bueno, vos en uno de tus escritos decís que hoy en día ya los hombres digo en general, no temen a la naturaleza sino a los otros. Así es. Así es. Si hoy Freud tuviera que escribir el malestar en la cultura o el porvenir de una ilusión, tendría que empezar por otro lado. El porvenir de una ilusión empieza directamente con la necesidad de los seres humanos de protegerse de la naturaleza. Y cada vez más el tema central que se plantea en el imaginario compartido no es ese. Por eso también pensaba cuando vos decías esto que la cuestión, volvemos al punto de la significación que se le da en lo social, digamos, no es lo mismo las víctimas producto de un terremoto que producto de terrorismo. No, e inclusive una de las cosas más terribles es la ausencia de reconocimiento de las víctimas. Y si vos pensás, por ejemplo, los sobrevivientes de Malvinas, o como en Estados Unidos los de Vietnam, pero acá con Malvinas es muy claro, el dolor más grande es la ausencia de reconocimiento de la sociedad o inclusive la falta de respeto frente al padecimiento. Eso es algo muy terrible porque no permite, no da reposo. ¿Vos querés otro cafecito? No. Bueno, siguiendo con tus planteos, podríamos decir entonces que en los momentos de catástrofes históricas se produce desubjetivación. Sí. Quienes lo soportan. Sí. ¿Cuáles son los efectos que esta desubjetivación produce en el psiquismo? Porque vos haces una diferenciación sí. en otros planos. Bueno, depende del tipo de daño, digamos. Por ejemplo, la pérdida, suponete, de la derrota de un proyecto histórico no necesariamente produce desubjetivación. La derrota de un proyecto histórico puede hacer que los perdedores conserven la identidad en el marco de su propia derrota. Si vos pensás, por ejemplo, en el modo con el cual los españoles conservaron después de la guerra civil sus emblemas, su identidad, los republicanos, por ejemplo, eso trasciende y se sostiene más allá de las derrotas. Algo parecido ocurrió con el exilio. La identidad no se pierde cuando se pierde o cuando un sector es históricamente derrotado o inclusive cuando es dañado seriamente.
El proceso de desubjetivación tiene que ver con el momento en el cual las víctimas renuncian a la conservación de las premisas que los llevaron a cierta forma identitaria en la formulación de su relación con el mundo. Por ejemplo, yo te diría que el proceso de desubjetivación ha sido muchísimo mayor en Argentina en el 90 que después durante la dictadura. Porque en la medida que vos tenés una fuerza enfrente que te quiere destruir, no necesariamente se desconstruye la identidad. Lo que ocurre en los 90 es distinto. La forma de la destrucción toma otro modelo. Yo tomé la diferencia entre autoconservación y autopreservación para plantear que hay momentos muy decisivos de la historia en la cual un ser humano tiene que elegir seguir siendo quien es pese a morir o vivir dejando de ser. Esto aparece muy claro en los relatos de los campos de concentración y de la Segunda Guerra y también en Argentina, de las formas con las cuales se produjeron procesos de desubjetivación de las víctimas. No es lo mismo que aquellos que conservaron la identidad sin ser golpeados de una manera tan directa. En los 90 se produce un fenómeno diferente, que es que hay una expropiación de la identidad a partir de que la propuesta de autoconservación prima sobre la autopreservación identitaria, pero como si fuera una elección de quien la realiza, o bajo formas de construcción de la identidad laboral, suponte. Alguien que pierde el trabajo no es no es un obrero de la construcción temporariamente desocupado, es un desocupado. A mí me pasó algo que me impactó mucho, que fue con un taxista que le pregunté cómo sabía tanto de un tema, y dijo: yo fui sociólogo. Y no era un hombre mayor, era un muchacho joven, con lo cual no era un sociólogo que manejaba un taxi, sino alguien que era un taxista que alguna vez fue sociólogo. Este es un proceso de construcción identitario. Por eso las formas espontáneas con las cuales la sociedad intenta resistir se constituye como modelos identitarios. Quiero decir, si vos pensás en lo que es un piquetero es un desocupado en lucha, con lo cual asume una identidad positivo. Es decir, invierte la situación en la cual ya no es más un no ocupado para ser un piquetero. Entonces, esta forma restitutiva de identidad, que por supuesto es compleja y que además se va subsumiendo en cierto momento en la pura supervivencia biopolítica, en el sentido de sin expectativa, pero de todas maneras lo que intenta es evitar una deconstrucción identitaria. Entonces, volviendo a la pregunta que me haces respecto a los procesos de desubjetivación, yo pienso que una de las cosas que caracteriza esta etapa en general de Occidente es que el sujeto es definido por su performance y no por quién es. Con lo cual esto abre toda la propuesta de acomodación del síntoma para seguir produciendo mediante la ingesta de medicamentos paliativos, porque lo que está en juego no es la recomposición psíquica de un sujeto, sino el desempeño, y esto es lo único que se preserva, su desempeño mientras esté con capacidad de utilización interior de la maquinaria, y hay un proceso de subjetivación severo. Además, los cambios permanentes de trabajo, la inestabilidad, la ausencia de situaciones geográficas, incluso de permanencia, produce situaciones de anonimato en las relaciones laborales que forman parte del proceso de desubjetivación, porque la subjetividad no se puede pensar al margen del resto de los seres humanos. Es un proceso social, compartido. ¿Y de qué manera evalúas que esto va a influenciar en el psiquismo? Bueno, estamos viendo patologías inéditas en este momento. Por ejemplo, hay un incremento importante
de patologías de modos, digamos, compulsivos o de modos brutales de relación. Cuando uno se entera que quienes secuestraron y mataron a un niño, como el caso de Santiaguito, eran los vecinos, uno tiene una sensación escalofriante, porque en realidad lo que está planteando eso es que el de al lado no es un semejante ya, que se puede coexistir geográficamente sin constituir una comunidad. Con lo cual lo que ves emerger son patologías de la pérdida del enlace al otro, y esto incrementa por supuesto todas las formas de sadismo, agresividad y fundamentalmente incrementa la paranoia también, en la medida en que estás viviendo en una sociedad donde no se puede plantear el imperativo categórico como universal. En última instancia, la paranoia en la que vive la sociedad argentina está muy determinada por la ausencia de convicción respecto al imperativo categórico, de actuar de tal manera que tu propia conducta pueda ser norma universal. Si cada uno piensa que la moral es un problema de circunstancia, ¿por qué va a creer en el otro? Entonces tenemos todo lo que aparece, ataques de pánico, esto, lo otro, y bueno, está muy relacionado con una ausencia de garantías intersubjetivas, no solamente autoconservativas. Ahora, vos, por ejemplo, decías, si lo tengo por acá, que lo relacionado con la era del vacío, digamos, es un modelo que nos viene de los países del primer mundo. Sí, yo creo que nuestro problema no es ese. Y vos decís precisamente esto, que la Argentina no está incluida dentro de lo que son otras las problemáticas que atañen nuestros padecimientos, ¿no? Bueno, ¿cómo pensar entonces ciertas patologías como la anorexia, la bulimia, las adicciones que están relacionadas con lo que se denominan las nuevas patologías? Sí, no del mismo modo, porque en primer lugar nosotros tenemos varias Argentinas hoy. Esa es una cuestión a tener en cuenta, seguro. Nosotros no tenemos un solo país. Nosotros tenemos un país en el cual las problemáticas existenciales, para decirlo de alguna manera general, varían por estamentos. Y si nosotros tenemos en este momento 4.000 niños en Buenos Aires en la calle, tenemos una enorme cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, y al mismo tiempo, 1,5 millones, creo que es, entre 18 y 20 y pico años, 23 años. Y tenemos al mismo tiempo niños que están metidos en un sistema taylorista de enseñanza, en el cual trabajan 10 horas diarias en la escuela y encima tienen que llevar tareas a la casa. Son varios países estos, no es el mismo país para todos, varios países de verdad. Entonces, tenemos patologías que tienen que ver, cuando los europeos, los europeos hablan de la era del vacío, están planteando una suerte de saturación del desarrollo capitalista. Cuando nosotros hablamos de eso mismo, estamos hablando de una coartación del futuro. Estamos hablando de una sensación de disociación entre el tiempo por delante y la posibilidad de construcción del futuro. Lo que en nuestro país produce el desaliento no es que está todo hecho, sino que lo que hay que hacer no lo podemos hacer. Es muy diferente a lo que le pasa a los franceses. No tiene sentido hacer nada porque de todas maneras se va a seguir. Bueno, esa es el desaliento mayor. Esta es la enorme diferencia. Entonces, no es el lastre del pasado lo que nos detiene. Lo que a nosotros nos paraliza es la duda respecto a la posible instrumentación de un futuro. Bueno, pero entonces la sensación o la posición de vacío en el sujeto de todas maneras existe en Buenos Aires, en la clase media, alta o baja, o en Europa. De manera diferente, tiene significaciones diferentes. Lo que sí es verdad es que la humanidad se quedó sin un proyecto histórico de relevo. La idea de progreso es una idea que ha desaparecido. Pero eso en general. Eso en general. Por eso, curiosamente, el fundamentalismo tiene hoy capacidad de colarse en la sociedad. Porque el fundamentalismo aparece, de alguna manera, ligado a valores que posibilitan armar una fantasía trascendente. Es terrible, pero tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, no todas las sociedades, los americanos tienen mucho menos anorexia que nosotros, los Estados Unidos.
nosotros tenemos un índice de anorexia alto y tenemos también bulimia. De todas maneras están más ligados nuestra anorexia y nuestra bulimia no a la ausencia de deseo, sino al control narcisista de la imagen. Uh-huh. En nuestro caso está muy ligado a eso. El ser modelo o el ser futbolista se han convertido en las dos salidas más importantes representacionales del éxito. Ahora basquetbolistas también con Manu Ginóbili. Yo soy de Bahía Blanca, estamos recontentos, pero por fin existimos en el mapa. De todas maneras, yo creo que el punto que a mí me interesaría marcar es el siguiente. Los cambios en las patologías dan cuenta de los modelos con los cuales la sociedad captura o no captura el malestar. Uh-huh. Lo que no estoy dispuesta a modificar es la disposición, digamos, o la motivación divinal de la patología mental. Quiero decir, hay una diferencia entre pensar que hoy vemos menos sintomatología y vemos más trastornos generales, digamos, hoy vemos más depresiones que neurosis obsesiva, podríamos decir, hoy vemos menos niños con síntomas fóbicos que niños con trastornos intelectuales, hoy vemos menos mujeres con histeria y frigidez que con anorexia, con histeria frígida, tenemos otros modelos de la histeria, pero la determinación de la patología mental sigue siendo para mí la misma que se definió en el modelo del psicoanálisis. Uh-huh. Lo que sí hay que pensar es que la patología no está determinada por el inconsciente, sino por las relaciones entre el inconsciente y los modos con los cuales el yo se estructura ideativamente, que tiene que ver con la ideología de la sociedad de pertenencia. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque si no, se corre el riesgo de pensar que a nuevas patologías, nuevos modos de resolución de la patología psíquica. No. A nuevas patologías, una etiología que se sostiene, nuevos modos de relación entre las representaciones inconscientes y las formaciones ideológicas del yo en la sociedad. No es que cambió la genética, sino que nunca la patología ha sido el efecto del inconsciente. Es el efecto de la relación entre el inconsciente y las representaciones sociales. Con lo cual, si cambian esas relaciones, cambia la psicopatología también. Por ejemplo, nuestra sociedad tiene una actitud mucho menos punitiva con el goce que lo que tenía la sociedad victoriana. ¿Esto qué significa? Que vemos menos síntomas y más compulsiones. Porque hay una tendencia mayor al goce inmediato y hay menores diques para contenerlo. Sin embargo, el malestar se incrementa, no disminuye. Con lo cual hay que redefinir el problema del malestar en la cultura. Y el conflicto se sostiene. Y el conflicto se sostiene absolutamente. Entonces la noción de conflicto sigue siendo central. Y esto es la noción de conflicto, la noción de defensa, la tópica, el problema del destino del inconsciente, la representación como eje mismo de la producción de patología. Esto es algo que sigue sosteniendo. El modelo subsiste. Uh-huh. El problema es que el modelo se ha llenado de la subjetividad del siglo XX y hay que hacerle una limpieza. Y estos serían los efectos de la articulación entre la subjetividad y la estructuración psíquica. Exactamente, exactamente. Hoy nuestro problema es cómo limpiamos el modelo psicoanalítico de los restos de subjetividad del siglo XX. Para que pueda entrar dignamente a esta etapa del mundo. Hacer una lectura adecuada de lo que está sucediendo. Sí, además para que los paradigmas no caigan junto con la hojarasca de subjetividad del siglo XX. Por ejemplo, tomamos el concepto de complejo de Edipo. Tomamos el modelo de Edipo como organizador. Si uno piensa en el modelo edípico de 1920, ya no queda nadie. Digamos, yo digo, solo vamos a poder atender niños del Opus Dei, porque los chicos, el otro día un paciente me dijo, hablando de un amiguito, vos sabés, pobre, solo tiene 4 abuelos, me dijo, es extraordinario lo que me dijo, es fantástico.
Yo bromeo y digo, ¿de quién tiene celos el niño? ¿Del progenitor o del hombre que duerme con la madre? Bueno, con lo cual el modelo de la familia tradicional de Occidente, en el cual se sostuvo el Edipo como molde subjetivo, hoy no se sostiene, pero sí sostiene el descubrimiento capital del psicoanálisis, que es la pautación y prohibición del goce intergeneracional. Si yo tengo que redefinir hoy la cuestión del Edipo, lo digo en esos términos. Es la forma con la cual cada cultura acota la apropiación del cuerpo del niño como lugar de goce del adulto. Y creo que es un modelo que me permite capturar los nuevos modos con los cuales esto se plantea hoy. El psicoanálisis es el único que puede explicar una serie de nuevas formas que se están dando de la relación amorosa y de la relación con la sexualidad, pero se tiene que despojar para esto del modelo del siglo XX. Por ejemplo, yo creo que seguir considerando que la alteridad se define por la diferencia anatómica es absolutamente empobrecedor. La diferencia anatómica es un paradigma con el cual se explicita la alteridad en el modelo freudiano, pero el tema central está dado por la alteridad. La función de la sexuación en el interior de la familia tradicional va a variar profundamente y además acota el universo de objetos explicables. Ahora, una de tus, digamos, no sé si decir de tus críticas, uno de tus cuestionamientos a la teoría psicoanalítica es la falta de una teoría sobre la masculinidad. Sí, no lo considero una crítica, sino como la necesidad de pensarlo. Sí, yo estoy trabajando en eso, estoy terminando un libro sobre masculinidad. Bueno, precisamente la pregunta, ¿cuál sería tu teoría? O sea, la teoría de la masculinidad. Mi teoría el tema es el siguiente. Digamos, el concepto de bisexualidad constitutivo freudiano tiene una virtud y lleva una impas. La virtud que tiene es que democratiza de algún modo las tendencias que yo considero homo y heterosexuales para la humanidad, reconociendo que en todos los seres humanos hay tendencias que yo considero como homosexuales u heterosexuales. Cuando digo que yo considero, quiero decir que para el inconsciente este no es el problema, porque el inconsciente se maneja por una lógica que es la lógica de la conjunción, no de la disyunción. Con lo cual en el inconsciente todo es y, no es o. De manera que es muy avanzado que Freud diga que en el inconsciente somos todos homosexuales, pero es una realidad, porque en realidad el inconsciente no es ni homosexual ni heterosexual, eso es mi yo. En el inconsciente habrá deseos por el pecho, el pene, en fin, todos los objetos que hacen a lo masculino y lo femenino del lado de la lógica identitaria, como diría Castoriadis. Bueno, entonces, volviendo al planteo freudiano, yo creo que ahí se produce una situación que es la siguiente. Freud hace un excelente recorrido sobre la constitución de la feminidad. Excelente no en el sentido de que uno pueda hoy plantear que la mujer se constituye como mujer por el deseo de posesión de un pene, sería muy discutible hoy eso, pero sí porque solo se puede llegar a la adquisición, digamos, de la identidad sexual sobre la base de un camino sinuoso, que no va en contigüidad con la biología. En ese sentido es muy interesante como Freud plantea una constitución paradojal de la feminidad. La mujer, queriendo tener lo mismo que el hombre, termina siendo mujer. Bueno, queda en debate, por supuesto, una serie de puntos que hay que seguir charlando. Por ejemplo, en la época de Freud, feminidad y maternidad iban juntos, cuestión que hoy no es así. Pero de todas maneras, digamos que hay un modelo ahí. En el hombre, la presencia real del pene obtura esta posibilidad, con lo cual aparece como si la masculinidad fuera el despliegue de la existencia del atributo. Con lo cual, lo que se observa en los historiales está pensado no en términos de universalidad de la masculinidad, sino en términos de singularidades de la patología del sujeto. Bueno, ¿qué pienso entonces que falta en la teoría de la masculinidad? En primer lugar, es discutible si el sexo de partida es el masculino, por muchas razones. Si uno piensa en las relaciones activo-pasivo,
y toma en cuenta la determinación deseante del otro, la primera etapa de la vida del niño es pasiva respecto a la actividad del deseo del otro. Con lo cual el problema de la pasividad es un problema del niño y de la niña, que toma luego carriles diferentes. El género se constituye antes del reconocimiento de la diferencia anatómica. Alguien sabe que es nene o que es nena por una serie de elementos que Freud llamó del orden de la diversidad y no de la diferencia. Las nenas saben que son nenas porque tienen el pelito largo, porque son aritas, porque lo que fuera. No se les ocurre que eso remite a la diferencia anatómica antes del descubrimiento de la diferencia anatómica. Inclusive hay un chiste que es que un nene va a una pileta y le preguntan si había más nenas que nenes y dice, no sé, estábamos todos desnudos. Pero es llevado al extremo, pero quiero decir que el género coexiste con el polimorfismo perverso en los primeros tiempos. Pero no es el desenlace de la diferencia anatómica, es anterior. Se reestructura con el reconocimiento de la diferencia anatómica. Con lo cual, el primer problema del hombre es pasar de pasivo a activo. Del infantil sujeto masculino, diría Freud. Pasar de pasivo a activo. Durante muchos años partimos de la idea de una masculinidad que se ejercía per se. Vale decir, el pene como órgano viril planteaba que el varón accedía a la sexualidad masculina por su ejercicio. Sin embargo, quedaba siempre por definir de qué manera incorporaba la identificación masculina al padre, diferenciando entre género y ejercicio de la virilidad en la función sexual. Los fantasmas de los neuróticos, como diría Freud, son muy similares a los ritos de los pueblos primitivos en este sentido. Una serie de trabajos de antropólogos muestran que en una gran cantidad de culturas aborígenes, la masculinidad es algo a lo que se accede a través de rituales de pasaje, que inclusive implican la incorporación de atributos masculinos a través de rituales de felación o de penetración, así como ocurría con los griegos, donde estaba muy presente en los griegos el rapto del efebo, no para feminizarlo, sino para masculinizarlo, porque cuando volvía el rapto se le daban las armas y la dote para que se case. Bueno, esto me ha hecho pensar muy seriamente en algo que yo considero que es un gran déficit de nuestra teoría, y es haber entendido las fantasías de los fantasmas, digamos, de que muchos de nuestros pacientes consideran como homosexuales, como producto de la bisexualidad y no como fantasmas de masculinización. En una enorme cantidad de casos, el fantasma de ser penetrado que tienen muchos hombres es un fantasma correlativo al deseo de masculinidad y no al deseo de feminidad. Con lo cual, al interpretárselo como fantasmas femeninos, se los coaguló en el lugar de la homosexualidad como una corriente de la vida psíquica bisexual y no como un reconocimiento de su deseo de masculinidad fallido. A partir de trabajar esto con los pacientes hombres ha sido muy interesante lo que se ha producido. Yo en mi libro despliego material de distinto tipo para corroborarlo, pero me parece que lo fundamental es volver a remitir esta cuestión de la masculinización a la paradoja que genera, que es que el hombre se hace hombre a través de un fantasma de incorporación del pene de otro hombre, con lo cual la paradoja de la masculinidad es que atraviesa necesariamente el fantasma homosexual. Bueno, es una hipótesis muy fuerte. Y una hipótesis que vira totalmente. En la clínica cambia enormemente, más todavía. Una de las cosas interesantes es que yo he visto muchos pacientes que en la adolescencia pasaron por situaciones, que se prestaron a situaciones con grupos de jóvenes del barrio, suponte,
en donde fueron abusados o fueron sometidos a veces ni siquiera con abuso, pero sí con prácticas en las cuales se prestaron y donde el fantasma era recibir la masculinidad del grupo, al modo, te diría, de una horda primitiva. Con lo cual, la hipótesis con la que voy a trabajar que ya está casi listo este libro para entregar, esa es una de las hipótesis fuertes. Yo planteo que el psicoanálisis tiene una deuda importante con los pacientes hombres, de haber interpretado como homosexuales los fantasmas de masculinización. Y luego también trabajo algunos casos de transexualismo y redefino esta relación entre el género y la sexuación. Tomo un caso muy interesante de transexualismo de un chico de 13, 14 años. Digo 13, 14 porque empezó a los 13 a verme. Él vive en el interior y se analiza con otra persona. En realidad viene periódicamente a verme porque se hizo una suerte digamos, de check-in de la situación. El analista mismo pidió una segunda mirada y yo lo vi. Y una de las cosas interesantes es el debate sobre si el transexualismo es psicosis o no es psicosis. Y yo defiendo la hipótesis de que no lo es. De que el transexualismo no es necesariamente psicosis. Aunque se podría pensar como una restitución. El problema es que una vez operado esto, da riesgo de descompensación psicótica. Bueno, hay una enorme cantidad de elementos en este libro que estoy terminando, revisando. Hay varios casos de trastorno de género primarios en niños, donde una de las cuestiones que se plantea con el trastorno de género, sobre todo cuando no está regido por la diferencia anatómica, digo regido porque es anterior en muchos casos, tiene que ver con algunas fallas en identificación primaria que se restituyen bajo la forma mimética a la impronta visual de la madre. En fin, quiero decir que el ponerse la ropa de la mujer, en algunos casos es un fenómeno de segunda piel. Así como algunas mujeres psicóticas no pueden sacarse el camisón para bañarse porque la piel se desgarraría, porque necesitan algo que los cubra, o algunos niños psicóticos no pueden usar mangas cortas o pantalones cortos porque les da terror la exposición de una parte del cuerpo al aire. En algunos casos de estas formas de travestismo precoz, lo que está en juego es un fenómeno de segunda piel. Y no relacionado con el pudor o la vergüenza, que iría más por la vía de la sexualidad. Totalmente, es posterior eso. Ahora, una vez que se ha producido el reconocimiento de la diferencia anatómica, ahí esto se resignifica y toma carriles diferentes. Y porque hay que tener en cuenta que género, sexuación y después constitución de la función sexual son tres tiempos que no se van dando linealmente, sino que se rearticulan entre sí. Tiene que ver con un modelo, te diría, del psiquismo, donde los elementos que van produciendo las estructuraciones segundas no son de génesis, sino de transformación del sistema. Con lo cual, la estructura previa no determina la segunda, sino que ingresa en el momento de la transformación. Entonces, si hay un trastorno de género, el descubrimiento de la diferencia anatómica opera produciendo resignificaciones o rearticulaciones y no simplemente desencadenando algo. Esa sería la idea de este modelo de la constitución psíquica, ¿no? Modelo para precu siempre. Bueno, interesante esto de la masculinidad, de lo cual Sí. tenemos una primicia. Yo tengo la sensación de que muchos analistas van a sentir alivio de poder trabajar de esta perspectiva con sus pacientes y de encontrar vías de trabajo para este tema que yo creo que ha quedado totalmente anquilosado en la teoría. Sí, por eso me pareció muy interesante cuando leí entre tus escritos esto que te formularon, ¿no? Sí. Bueno, en La subjetividad en riesgo formulaste una crítica a las nociones del nombre del padre y metáfora paterna. Sí.
Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de esta crítica y cuáles serían las consecuencias en la clínica? Cuando yo planteo un cuestionamiento me refiero a los restos de subjetividad que se plantearía en el organizador estructural, digamos. El concepto de nombre del padre o de metáfora paterna son organizadores claramente residuales de la familia patriarcal del siglo XX, lo cual no quiere decir que la idea de una referencia terciaria en la relación del adulto sexuado respecto al niño no tenga que ser rescatado para poder tomar lo central del paradigma. Más, yo me he planteado si alguno de los nombres con que ha quedado acuñado en psicoanálisis ciertos conceptos hay que sostenerlos o no, así como uno sigue hablando del átomo, aunque ya no es la partícula más pequeña de la materia. Quiero decir, por ejemplo, si tomas el concepto de castración, ya es imposible plantear, la castración es una actividad sexual infantil, claramente, que Freud rescata para definir la cuestión de la diferencia anatómica. La pregunta es la teoría de la castración válida o hay que definirla en términos de falta ontológica, como lo hace Lacan? Entonces, definir en términos de falta ontológica, el fantasma de castración, ¿es dominante o no es dominante? ¿Y tendríamos que seguir llamándolo castración a eso? Bueno, ocurre lo mismo con la cuestión del nombre del padre. Es evidente que el concepto de nombre del padre implica, en primer lugar, todo un modelo estructural en el cual las unidades ingresan como exactamente no escindidas. Entonces, la madre narcisista, el padre que trae la ley, bueno, el inconsciente de cada uno no está porque no entra en el modelo. Yo le hago dos cuestionamientos al concepto de nombre del padre. Por una parte, la confusión entre ley y autoridad. La familia patriarcal de Occidente es una familia donde el legislador ha regido por autoridad fundamentalmente y no por despliegue de la ley. Más, ha sido profundamente perverso en la mayoría de los casos, como lo demuestran todos los cuestionamientos de esto, pero de todas maneras el tema central es si corresponde seguir llamando a la intervención terciaria que articula la posibilidad de circulación del niño respecto al adulto, nombre del padre y a su inscripción metáfora paterna, conservando el modelo de la familia patriarcal del siglo XX. Por ejemplo, ¿cómo se articula el concepto de nombre del padre o de metáfora paterna? No importa. En las parejas actuales monoparentales, en las familias monoparentales o en las familias homoparentales. ¿Es correcto seguir pensando que la estructura del Edipo está dada por un hombre y una mujer? Y la circulación sexuada que genera la relación al hijo. Con lo cual, lo que yo pongo en tela de juicio no es esta idea de tercerización que me parece muy importante, de algo que circula ahí abriendo un hiato que no se agota en el deseo de hijo. Lo que yo pongo en cuestión es la idea de que esto remite a un modelo familiar que está caducando. Pero el planteo de Lacan en relación a un otro que ocupa la función de... Sí. ¿No lo desvincula precisamente del lugar de que sea un hombre o una mujer quien está en ese rol? Relativamente, porque lo pone muy en el centro respecto a la problemática de la sexuación y la diferencia anatómica. Porque para Lacan el problema del reconocimiento de la diferencia anatómica es eje de la alteridad también. Entonces, el concepto traído por Lacan tiene una virtud, precisamente, es articular el esquema de tal manera que puede ser estructural, con lo cual uno puede perfectamente armarlo. Pero digamos que en la teoría quedó impregnado de la sexuación padre-madre. Esto es lo que yo pienso que es lo que hay que poner hoy en circulación. Justamente es la traba que tenemos desde el pensamiento lacaniano muchas veces para entender la cuestión de las familias monoparentales o homoparentales. ¿Cuántos analistas lacanianos piensan que una mujer que quiere tener solo un hijo es una madre fálica? Cuando en realidad lo que estamos hablando no es
de si tiene o no tiene un nombre, sino en relación a cómo se coloca respecto a una ley que la marca en su posición de función materna. Entonces, me parece que esto es lo que hay que terminar de hacer circular. Yo creo que hay que retomar los grandes descubrimientos de Lacan, pero retrabajarlos despojados de la ideología del siglo XX. En ese sentido. La idea de los 4 términos que circulan es una idea extraordinaria. La idea de la castración como falta ontológica es una idea importantísima. La idea de la referencia terciaria es fundamental. Me parece que el estructuralismo tiene un límite respecto a reconocer a los protagonistas como unidades clivadas. El padre no es ley, la madre es un narcisismo. En cada uno de estos integrantes de esta historia está el psiquismo con su clivaje, sus conflictos, sus contradicciones. Pero me parece que hay que despojar a estos conceptos del carácter mítico que asumen en la teoría y hacerlo circular bajo una racionalidad nueva. Bueno, en relación al narcisismo de la madre, vos tomás la idea del narcisismo trasvasante, exactamente. Bueno, entonces, esto en relación a la estructuración del psiquismo, ¿no? Le asignás un lugar relevante. Sí. ¿Cuáles serían las particularidades de ese narcisismo trasvasante? ¿Y por qué es tan importante tenerlo en cuenta? Bueno, la particularidad del narcisismo trasvasante es que es capaz de investir al otro, vale decir al niño, en un juego de identificación y al mismo tiempo de reconocimiento de la diferencia. Cuando la madre se interroga sobre si el niño tiene hambre o tiene sueño, cuando la madre se interroga sin certezas, porque acá el tema es que la certeza justamente es certeza delirante, cuando la madre se interroga respecto a el sufrimiento moral del niño, estamos pensando en algo que es del orden de un amor que puede trasvasar al otro, en el sentido narcisístico, y no que se reduce a la mera especularidad. En ese sentido, la idea del narcisismo trasvasante, yo en este momento estoy trabajando también con la idea de cómo se produce el transitivismo trasvasante. A ver. Y claro, porque entre los niños estamos muy acostumbrados a pensar en el niño que ve al otro con una muñeca, por ejemplo, y entonces quiere esa muñeca, ¿no? El modelo de la envidia. Sí, del deseo del otro, el modelo de la envidia que da Lacan. Pero lo que no tenemos mucho en cuenta es la formación de los sentimientos morales, el hecho de que un niño pueda sufrir porque el otro no tiene a su muñeca. Ahí hay una especularidad trasvasante, hay un reconocimiento ahí del sufrimiento del otro, que es la base de toda constitución de la ética. Yo pregunto a veces a los padres por qué llora un niño por el cual me consultan. Por ejemplo, si llora solo porque se frustra, porque no le dan algo, o porque le sacan algo, o puede llorar porque la mamá de Dumbo está presa. O puede llorar porque al personaje del Rey León le mataron al papá. La posibilidad de llorar identificatoriamente con el sufrimiento del otro es del orden del transitivismo trasvasante. Quiere decir que el sujeto, ahí está la base misma de la construcción de la ética en el ser humano. Que no es lo mismo que desear lo que el otro desea, porque el deseo que va sobre el deseo del otro es siempre rapiñoso, mientras que el transitivismo trasvasante es del orden de la formación de los sentimientos morales. Estaría más ligado a la identificación. A una identificación, claro, pero una identificación transitiva que posibilita además reconocer como propio el sufrimiento del otro. Digamos, vos incluirías la cuestión de los sentimientos. Sí, le incluiría fundamentalmente la construcción del sujeto ético. El sujeto ético que se constituye también en identificación al otro. En la infancia, un tema muy poco trabajado por nosotros los analistas, pensado más como por el lado del super yo y no el transitivismo trasvasante. No es solamente por miedo al castigo o por premiación del ideal que un niño sufre si a otro niño le pasa algo.
Una paciente mía de 3 años y medio no pudo dormir toda la noche porque la mejor amiga se olvidó la muñeca en la casa y pensaba que le iba a extrañar. Me pareció maravilloso. Se despertó varias veces preocupada por la amiguita. Pero ¿y no habría ahí algo del orden de la identificación? Sí, la pérdida que la otra... Totalmente, pero es una idea... ¿Cómo le podría... Exactamente, es del orden de la identificación, pero la identificación que posibilita salir del mismo confort que uno tiene, en términos de lo que Levinas dice que es la ética. Es el otro apareciendo, irrumpiendo en mí, mostrándome que mi satisfacción no es suficiente si el otro sufre. Esto es este es un punto, digamos, ¿no? Respecto a la construcción de los sentimientos morales en el niño. Pero la cuestión que vos me planteas del narcisismo extravasante tiene que ver precisamente con el hecho de que el adulto, por un lado, ama al niño, se identifica con él, lo identifica ontológicamente como ser humano y al mismo tiempo lo reconoce en las tensiones sufrientes que permiten que haga una codificación del otro y de las necesidades morales del otro. Entonces el narcisismo extravasante implica que uno lo ama y sufre y es feliz por el otro como si fuera uno mismo y al mismo tiempo sabiendo que es el otro. ¿A dónde voy con esta idea de narcisismo trasvasante? Al tema de la felicidad. Aunque parezca un concepto, sí. ¿Qué es lo que impide ¿qué es lo que le impide a mucha gente grande ser feliz? La imposibilidad de gozar con lo que el otro obtiene. La imposibilidad de disfrutar con lo que el otro disfruta. La imposibilidad de identificarse con el goce del otro, con el sufrimiento del otro. El concepto de narcisismo trasvasante es como la idea de que no existe una oposición tajante entre el amor de objeto y el amor del yo. Que todo amor del objeto implica el amor del yo, implica el narcisismo, pero que al mismo tiempo no hay superposición absoluta, sino corrimiento. Con lo cual no se va a constituir nunca el amor del yo si no hay amor de objeto, no se va a constituir el amor de objeto si no hay amor del yo. Pero para poder amar al hijo es necesario poder amar al otro, que siendo como uno es al mismo tiempo otro. Esta es la idea de trasvasante, que no quede en sí mismo. ¿Cuál es la practicidad de esta idea? Algunos ejes que yo fui encontrando. ¿Cómo surgió esta idea? Me acuerdo un caso de un niño muy grave que supervisé una vez en una institución privada, cuya madre de 35 años, estoy hablando hace 15 años, se había hecho ya una plástica frente a las primeras arrugas. Y mi pregunta fue, ¿qué pasa con esta mujer que está tan preocupada por su propio envejecimiento que no puede ver la gravedad de lo que le está pasando al hijo? Ahí fue que empezó a aparecer la idea del narcisismo trasvasante. Como que no podía salir de su propio cuerpo ella, de su propia imagen. No podía sentirse de alguna manera, no podía sentir como un logro lo que el otro obtenía. Ahí faltaba el narcisismo trasvasante. Y gran parte de la envidia de los padres hacia los hijos es el fracaso del narcisismo trasvasante. Tema del que se habla muy poco en psicoanálisis, de la envidia de los padres con los hijos. Se habla de la envidia del niño, pero no se habla de la envidia del adulto hacia el niño. Habría ahí como cierta cuestión también con el tema de la trascendencia, que se supone que un padre espera con sus hijos. Sí, y de la reparación de la propia infancia. Cuando un padre envidia al niño porque tiene un padre como él, estamos en la serpiente que se muerde la cola. O porque está pudiendo hacer cosas que él ya no puede hacer. Sí, pero además yo he visto a padres envidiar al hijo por tener un padre como ellos, porque ellos no tuvieron un padre así, con lo cual envidian que el hijo los tenga de padre. Es extraordinario. Es extraordinario. Bueno. Y ahí hay una imposibilidad absoluta de reparación de la propia historia. Y un enojo que subsiste con sus propios padres. Sí, no hay posibilidad de salir de ese circuito.
Yo he visto hombres envidiar la madre que tiene el hijo, aunque ellos amen a la mujer que le da eso al hijo. Eligen una mujer que le pueda dar a los hijos lo que la madre no le dio a ellos, y al mismo tiempo envidian en los hijos que tengan una madre que ellos no tuvieron. El ser humano es muy complicado. Claro, bueno, porque la primera parte de poder elegir una madre que les dé lo que no tuvieron, podría ser una cuestión reparatoria. Sí, claro, totalmente, pero después... que ahí después no... Sí, lo he visto también en mujeres, envidiar a sus propias hijas. Sí. Claro, pero ya no por esta cuestión que habitualmente se dice de la envidia de las madres hacia las hijas por tener la juventud. No. Es de otro orden, totalmente, es de otro orden. Si no pasa por ahí. Mucho más primitivo. Mucho más primitivo. Más, uno podría decir que el deseo de todos los padres es que los hijos tengan algo de lo que no tuvieron. Esa idea de que el gen de los niños del sueño, de que los niños realizan todas las aspiraciones fallidas. Pero lo extraordinario es que cuando una vez que se le da a los hijos la posibilidad de tenerlo, se los envidia por tener aquello que no se tuvo. Y esto genera una ambivalencia muy grande, contradicciones importantes. Por eso el concepto de narcisismo trasvasante para mí es bastante nuclear, digamos. ¿En la constitución del psiquismo? Sí, en la constitución del psiquismo, sí. Y esto vos lo ubicás del lado de la madre. Sí, lo tomo... Aunque con esto que estás... No, lo tomo del lado del adulto. Cada vez más te diría que en los últimos tiempos yo tiendo a hablar antropológicamente de la diferencia adulto-niño y no madre-hijo. En tus textos, por lo menos lo que yo he podido recorrer, aparece más ligado a la madre. En los primeros textos. Y ahora sí, por supuesto. Pero cada vez más me veo como necesitada de hablar de la relación adulto-niño. Pero entonces ya no acordarías con que en el primer periodo de la vida, de la vida de un sujeto, el padre está ausente de esto. No, yo no digo que esté ausente, digo que entra con los signos de percepción como metonímia de la madre. Sí, pienso lo mismo. Por eso te digo, el tema no es madre o padre acá, sino la función divinizante del adulto. Por supuesto que mientras los hijos nazcan del vientre de una mujer, la madre va a ser alguien con quien se establecerá una relación metáforo-metonímica muy particular. Pero bueno, veremos qué pasa en este siglo. En breve. Por eso te digo, porque estamos frente a... Yo a veces bromeo y digo, la humanidad se pasó cientos de años tratando de poder tener relaciones sexuales sin procrear y ahora está totalmente dedicada a procrear sin tener relaciones sexuales. A partir de tu práctica y tu formación en el análisis con niños, le has dedicado especial atención a la fundación de lo inconsciente, a lo originario, planteando la vinculación que estas teorizaciones tendrían con la ampliación de los alcances de la clínica, la analizabilidad. ¿Cuáles serían estos límites que se extienden? Que no entiendo, que se extienden, que se extienden en la posibilidad de la analizabilidad. En primer lugar, la idea, toda la idea de neogénesis que yo trabajo, donde el análisis no se limita a encontrar lo existente, sino a producir algo inédito. En segundo lugar, el por qué pasé del concepto de represión primaria a represión originaria, justamente para plantear que no es algo que remita a los primeros tiempos de la vida, aunque se produzca ahí, sino que da origen y a la posibilidad de que se pueda recomponer aún en pacientes que ya no son niños. Vale decir que la represión originaria pueda refundarse en el psiquismo, puedan rearticularse las relaciones entre los sistemas psíquicos, en muchos casos después de un estallido. Volviendo a la cuestión de lo traumático, uno de los temas que se plantea es ese, cómo se producen refundaciones del psiquismo después de estallidos graves. La extensión de los límites de la analizabilidad en la infancia para mí son muy claros. La intervención analítica en la infancia tiene que estar destinada a producir regulaciones del funcionamiento psíquico que permita que la complejidad que se va instalando cada vez mayor al mismo tiempo posibilita ordenamientos de los sistemas. Entonces, no se trata solamente de analizar para exhumar fantasmas, se trata de posibilitar la
el incremento de una simbolización a partir de intervenciones que van trabajando en el ordenamiento de las representaciones psíquicas. Entonces, esto es un poco lo que yo hago en el análisis con niños. No es solamente el análisis de lo inconsciente. Extiende los límites porque va planteando los modos de intervención analítica, rompe con la idea de psicoterapia y análisis para plantear la posibilidad de que haya intervenciones analíticas que son fundantes en relación a las instancias. Entonces, lo primero que yo tengo que ver cuando veo un niño es qué nivel de constitución psíquica ha logrado y cuáles son los riesgos que tiene esa constitución. Esto yo creo que es lo que va planteando una metodología que no se sostiene en la intuición, sino en cierta búsqueda de la estructura psíquica desde el punto de vista metapsicológico. Por eso, esa pregunta tan absurda de por qué llora tiende a la exploración del superyo. Cuando yo pregunto qué lo pone contento, qué lo pone triste, lo que me interesa no es una cuestión educativa, lo que me interesa es la cuestión estructural. De qué manera se producen las formaciones en inconsciente, si sueña, si puede diferenciar el sueño del pensamiento, si miente o en realidad no puede diferenciar su producción psíquica porque hay una dificultad con el principio de realidad. Una de las preguntas que yo hago a veces con un niño es, pero ustedes dicen que miente, pero él sabe que miente. La facilidad con que se plantea en el psiquismo infantil, los analistas plantean como fobia situaciones que son de paranoia. La fobia al semejante no es una fobia, la fobia al semejante es paranoia. Con lo cual, todo mi intento es la despuerilización del análisis de niño y el reconocimiento metapsicológico y además una aproximación de los problemas existenciales de la infancia. El tema de la muerte es un tema central en la infancia y se va planteando de distintas maneras. Ahora que hablaste del tema de la muerte, vos que has vivido en México hay una forma particular de relación a la muerte, distinta a la que se plantea en el resto de Occidente en relación. Sí. ¿Y has podido observar diferencias? Depende, no en todos los sectores. La relación con la muerte es distinta, sobre todo en algunos sectores de culturas indígenas. Los sectores, digamos, urbanos y cultos tienen con la muerte la misma relación que tenemos todos, digamos. De todos modos, hay una serie de aspectos idiosincráticos en México que yo diría que en los niños el tema de la muerte se me planteó en los mismos términos que se plantea universalmente, que tiene que ver con el momento en que el yo se constituye, la relación entre la indefensión y el descubrimiento del propio yo respecto a las fuerzas aniquiladoras del mundo, esa desproporción que hay en la infancia entre el descubrimiento de la propia existencia y el carácter aniquilador del mundo. Con lo cual no he visto grandes diferencias en los niños. No. Y en las poblaciones indígenas aparece un pensamiento mágico muy vinculado a los modelos de la muerte, no de conjuro, de manejo de la situación de la muerte, y una coexistencia como la que aparece descrita por Rulfo entre los vivos y los muertos. Eso es muy interesante. Ahí el muerto está como, vos sabés que les hacen la comida favorita, hacen el culto a la muerte, y le hacen la comida favorita y le ponen la bebida favorita el día de muertos, y van a comer a la tumba. Y yo recuerdo cuando al poco tiempo llegué a México, un niño que supervisé que había sido muy traumatizado por la muerte precoz de un tío y que sufrió mucho, y que el tratamiento terminó, y un tiempo después los padres trajeron a la terapeuta una foto del niño sentado en la tumba del tío comiendo un sándwich, como mostrando qué bien que estaba. Extraordinario.
Fue maravilloso la foto. Ir a almorzar con el Ah, no, pero la tumba sin problema. O sea, que ahí se come en el cementerio, es muy simpática. Sí. No, sí, la experiencia brutal del terremoto marcó que una cosa es lo que se formula en la fiesta de muertos, más después del terremoto que fue en septiembre, en octubre para muertos, a fin de octubre, fue muy ceremonioso todo el ritual de muertos. La gente estaba muy conmovida. Sí. Volviendo al planteo que vos hacías de la importancia de la muerte en la niñez, vos lo desvincularías de la angustia de castración. Ah, totalmente. Totalmente no. ¿Qué quiero decir? Es cierto que en el inconsciente no hay representación de la muerte, y lo que dice Freud, que la muerte siempre es la muerte del otro. Pero también es verdad que hay una noción en el yo respecto a la angustia de aniquilamiento. Y que esta angustia se instala mucho más precozmente de lo que suponemos. Y que no tiene que ver con la proyección de la hostilidad, como pensaba Melanie Klein, sino con la distancia que hay entre lo que decía antes, el reconocimiento de la propia existencia y la fragilidad de la existencia, que Freud lo trabaja en algunos lugares. Y una de las cosas que a mí me ha impactado mucho es darme cuenta que los niños a veces se ponen muy mal el día del cumpleaños y la gente piensa que están excitados y nerviosos, y en realidad están angustiados por el paso del tiempo. Están angustiados por la muerte, eso es muy común. Yo tengo mis nietos son feroces en esto, ¿no? Por ejemplo, tengo una que anda para acá que me dice, ella vive en el exterior, cuando vengan el próximo viaje ya no vas a estar. ¿Por qué? Y porque sos abuela, ya vas a estar muerta. No, yo voy a estar, le digo. O por ejemplo, tengo otro que me dice, abuela, si sobrevivís, a mí me gustaría que le enseñes a cocinar a mi esposa. Si sobrevivís, dice, y te revolea los ojos. O por ejemplo, la otra vez hablando de la conjunción planetaria, dice, esto no se va a volver a dar en 60.000 años, le dice el abuelo, y le dice a la madre, el abuelo va a ser finadito ya. No, 60.000 años. No, entonces, pero está muy presente la angustia de la muerte en los chicos. Y yo tengo una anécdota muy divertida, una paciente que estábamos sentadas así en el escritorio, una niña de 7 años, y de repente empezó a hablar de la muerte y se levantó y quedó paradita al lado mío. Y dije, ¿te da miedo? Y me dijo, ¿y acaso a vos no? Los chicos tienen una gran conciencia, inclusive una gran conciencia de la posibilidad de desaparición de la existencia, pero es secundaria siempre, esto no es tan precoz, como angustia de muerte se plantea después de la angustia de pérdida de amor del otro. Ajá. El niño teme en principio la pérdida de amor del otro, de protección. Por eso esa frase de Lacan, que la angustia tiene que ver con la castración del otro, es cierto. Porque mientras hay otro omnipotente, el niño está omnipotentemente defendido y protegido. Y el niño sufre mucho la pérdida de omnipotencia de las figuras parentales. Y es lo que yo vi en el terremoto, por ejemplo. O en situaciones de terrorismo de Estado. O ante el terror en general. Que el niño lo que siente es que el adulto no lo puede proteger. Y eso es una caída terrible. Es como si cuando los griegos los expulsaban si no tenían los dioses que lo protejan. Al niño le pasa algo así. Pero el niño teme la pérdida de amor del otro antes de temer la muerte. Por eso puede decir cosas como, si me muero mi mamá me mata. ¿Sí? Porque lo que teme es la protección absoluta, perder la protección absoluta del otro. En el niño la muerte tiene que ver con eso. Decís la protección, no el amor. La protección que es derivada del amor. Porque lo que el niño siente es que el amor del otro es la garantía de protección. Sí, el amor es eso. El amor es respuesta, es cuidado.